este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Cuando oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a los apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará al Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y se agregaron a los creyentes. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Discípulos, activados para permanecer en la doctrina. Bienvenidos, bienvenidas, estamos contentísimos por lo que Dios está haciendo y dedicamos este aplauso a Dios, que es el creador de la vida. Los cristianos solemos reunirnos el día domingo porque celebramos la resurrección de Jesucristo, porque Él no está muerto, Él está vivo, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Ahora queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. De pronto, el domingo pasado, por haber sido Abre tus Ojos, fue la primera vez que vinieron y esta es la segunda vez. Este aplauso es para los que vinieron por primera vez o por segunda vez. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar en medio de nosotros. ¿Les parece si saludamos a los que están en su casa viendo la televisión, escuchando la radio o conectados en alguna plataforma digital? Este aplauso es para ustedes. Les agradecemos mucho su sintonía. Entendemos que algunos no pueden acercarse a disfrutar lo presencial, que es extraordinario. Entendemos los quebrantos de salud, o están fuera de la ciudad de Guatemala o fuera de nuestra nación y se han conectado de esta manera. Hoy estamos iniciando una nueva serie después de haber proclamado una serie maravillosa titulada Testigos. Y estuvimos comunicando el Evangelio de Jesucristo, el cual lo culminamos con este evento evangelizador llamado Abre tus ojos a la luz de Cristo. Por la gracia de Dios, 1000 personas acá en el templo hicieron su decisión, hicieron la oración de reconocer a Jesucristo. Eso deberíamos celebrarlo como lo celebraron en el cielo, con mucho gozo. 1000 personas, tal vez un poquito más, pero 1000 personas, entre ellos algunos que vinieron hoy. Y allá en el templo de jóvenes, en el H2O, tuvimos la actividad de niños y también 250 niños hicieron su oración. ¿Y sabe por qué me alegra? Porque yo tenía 11 años cuando hice esa oración y luego vino el desarrollo del carácter cristiano a través del discipulado. Bien, esto nos hace estar muy contentos y hoy queremos iniciar una nueva serie titulada Discípulos, activados para permanecer en la fe, activados para permanecer en la Biblia, activados para permanecer en la doctrina cristiana. Y hoy, como tema introductorio, le hemos titulado Discípulos inquebrantables. Hoy quiero reflexionar juntamente con ustedes, a la luz de la Biblia, cómo podemos convertirnos ahora que ya somos hijos de Dios, porque convertirnos en hijos de Dios es un milagro espiritual en un momento. Cuando por la fe le pedimos a Jesús perdón por nuestros pecados, lo reconocemos a Él como Dios, como Señor, y que Dios le levantó entre los muertos, entonces se produce un milagro en nosotros que se llama la nueva vida. Espiritualmente nacemos a la vida eterna. Pero la expectativa de Dios, el deseo del cielo, es que todos los que somos hijos de Dios nos convirtamos en discípulos. No es lo mismo ser un hijo de Dios a ser un discípulo. Hay personas que se han hecho hijos de Dios y en el momento mueren. No les dio tiempo a ser discípulos, no les dio tiempo a la madurez cristiana, no les dio tiempo a dar el fruto del carácter cristiano. Fueron hijos de Dios como aquel ladrón en la cruz, cuando Jesús le ofreció que ese mismo día estaría con él en el paraíso.
Él no fue un discípulo, él se convirtió en hijo de Dios. Pero Dios espera que cuando nosotros nos convirtamos por la fe, comencemos a crecer y nos convirtamos en discípulos de Jesús. Jesús envió a los apóstoles en Mateo 28 y les dijo: id y haced discípulos. Así que el deseo de Jesús es que nos convirtamos en discípulos de Él. En otras palabras, Él es el maestro, nosotros los alumnos, y que nosotros comencemos a vivir el mensaje de Jesucristo con nuestras acciones. Hace algunos años, buenos años atrás, yo vine a esta iglesia de 11 años y conocí a una familia. Y en esta familia pues tuvieron varios hijos de niños, muy niños. Yo creo que nació en esta iglesia ese niño, es decir, sus padres venían a esta iglesia cuando él nació. Pero en la juventud y en la juventud adulta, él se retiró y abrazó una fe judaizante, el movimiento mesiánico, donde desempolvan el Antiguo Testamento y tratan de poner una carga sobre nosotros, los que no somos judíos, para que tratemos de vestirnos como judíos, usar algunos artículos que usaban los judíos en la cabeza y guardar el día sábado, y creer que a través de la circuncisión se puede ser salvo, entre otras cosas. ¿Cómo hacemos para permanecer en la palabra y no ser arrastrados por doctrinas extrañas? En esta serie no solo va al corazón de los que recién nos hemos convertido, sino va para todos nosotros. Yo le estoy hablando de alguien que creció en la iglesia, pero de alguna manera, en parte tiene que ver lo que enseñamos en el púlpito, en parte tiene que ver en nuestro proceso de discipulado y en parte tiene que ver en la actitud de la gente de querer abrazar la palabra de Dios y realmente estudiarla y entenderla para no ser arrastrados por cualquier viento. Este año Dios ha puesto en nuestro corazón leer el libro de los Hechos, y de hecho, perdón por la redundancia, este año 2023 lo hemos declarado el año de los Hechos. Hechos del Espíritu Santo a través de los cristianos. El libro de los Hechos, libro histórico del Nuevo Testamento, tiene 28 capítulos y cada día estamos leyendo un capítulo de ese libro de los Hechos. Hoy es domingo 19 del mes de marzo y hoy nos corresponde, si todavía no lo hemos hecho, leer el capítulo 19 cuando Pablo llega a la ciudad de Hechos. Pero hoy quiero meditar en algunos pasajes para pensar en tres acciones o tres pasos o tres condiciones para permanecer en la doctrina. Porque si de alguna manera ya somos hijos de Dios, todos los que estamos aquí, en cuenta su servidor por supuesto, tenemos que permanecer en la doctrina como un fruto de que somos salvos, no como condición para ser salvo, porque la salvación es por fe cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. Pero el crecimiento de Jesús en nuestra vida, que nosotros nos parezcamos a Jesús, es lo que realmente va a cambiar el mundo y es lo que Dios espera de nosotros. Pablo, en su tercer viaje misionero, él hizo 3 viajes misioneros. El cuarto no fue un viaje misionero, fue cuando iba a Roma a ser penalizado o a ser enjuiciado y finalmente muere. Pero en los 3 viajes misioneros de Pablo, en el tercero, él sabía que ya no iba a ver a la iglesia de Éfeso y se está despidiendo de ellos. Y él tiene una preocupación. Pablo había pasado 3 años con ellos enseñándole la palabra de Dios, funda la iglesia y ahora se despide porque tiene que ir a visitar otras iglesias, pero ya el Espíritu Santo le había dicho que en Jerusalén iba a ser atrapado e iba a morir posteriormente. Así que él se despide con lágrimas. Hechos capítulo número 20, y en el versículo 29 y 30 mire la preocupación de un líder espiritual para que los hermanos no sean confundidos con la palabra de Dios. Hechos 20, 29 y 30. Sé que después de mi salida o de mi partida, Pablo pronto se estaba yendo de Éfeso, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, a los cuales Pablo los compara como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. La idea es que una comunidad cristiana somos un rebaño de ovejas, donde el pastor de pastores es Jesús, pero que viene el lobo a comerse
a las ovejas. ¿Y cómo lo hará? Verso 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Este viaje fue entre el año 53 al 56 después de Cristo, el tercer viaje misionero de Pablo. Y Pablo tiene una preocupación por los que se han convertido, por los que tienen 3 años de estar convertidos. Este era el tercer viaje misionero de Pablo. El segundo viaje fue en el año 50 después de Cristo. Eso quiere decir que por lo menos ya habían cristianos en esta comunidad de Éfeso de 6 años de convertidos. No eran tan nuevos. Pero Pablo tenía la preocupación de que iban a venir falsos maestros, buena técnica para enseñar, pero falsos maestros en su contenido. Y ese es el problema de un falso maestro, que es buen orador, que es buen comunicador, que es muy didáctico, y lo hace falso no por su manera de enseñar, sino por el contenido el cual enseña. Y Pablo tenía esa preocupación. Y el problema no es cuando vienen lobos de fuera, que uno los puede detectar, sino que dentro de la misma comunidad se levantan personas por diferentes razones, en este caso por ego, por orgullo, por arrastrar personas. Qué fácil es señalar: aquí estos están malos, esta no es la sana doctrina, y comienzan a desviar, a tergiversar la palabra de Dios para arrastrar, para atraer gentes para sí mismos. Pablo tenía esa preocupación. Y honestamente el equipo pastoral también tenemos esa preocupación. Todo pastor debe tener esa preocupación de que no seamos engañados con la misma Biblia. Y mire qué difícil decirlo, porque yo amo a los pastores, amo a los supervisores y a los líderes. Pero Pablo dice: incluso algunos dentro del mismo grupo, dentro de la misma iglesia, se levantarán enseñando falsa doctrina. Y esa era la preocupación de Pablo. Ahora, vamos a tratar de responder esto con otro pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 42, porque Pedro está predicando, ha venido el Espíritu Santo, ellos estaban orando los 120 en el aposento alto, viene el Espíritu Santo, una cosa maravillosa. Amamos al Espíritu Santo. Hemos tenido una cumbre DIV llena del Espíritu Santo. Hemos tenido un abre tus ojos lleno del Espíritu Santo. Y este servicio, yo escuchaba en el altar cómo estábamos llenos del Espíritu Santo. Maravilloso. 3,000 se convirtieron. El domingo pasado 1,200 se convirtieron. Estamos acercándonos al libro de los Hechos. Eso es para la gloria de Dios. Solo el Espíritu Santo puede convertir a alguien. Solo el Espíritu Santo, viniendo de una manera sobrenatural, puede hacer lo que hace Hechos capítulo 2. Pero entonces ahora Pedro y el Espíritu Santo, preocupados, ¿qué iba a pasar con toda esta gente que se había convertido? Esto es lo que sucede en el verso 42. Algunos elementos para permanecer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire lo que se necesita para ser una iglesia victoriosa: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, esa comunión, esa coinonía, eso de pertenecer, no solo de asistir, sino de pertenecer y disfrutar a la comunidad. Por eso tenemos grupos familiares también, para pertenecer, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para tener una iglesia victoriosa necesitamos varios elementos o varios componentes. Me llama la atención que el primer elemento que aparece en el verso 42 es: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a permanecer en la doctrina? Si no sabemos que la Biblia tiene 66 libros, ¿cómo vamos a permanecer en la doctrina? ¿Cómo hacemos para mantenernos en la doctrina? Ya somos salvos, gracias a Dios, pero debemos crecer, madurar, y para eso necesitamos ser discípulos, ser activados para permanecer en la doctrina de la Biblia, en la palabra del Señor. Ahora quiero que vengan conmigo a Hechos capítulo 17. Esta es una de mis porciones favoritas de siempre, desde que leo la Biblia. Me he sentido identificado, he abrazado Hechos capítulo 17, versículo 11, refiriéndose a unos cristianos que estaban en la ciudad de Berea,
los bereanos, así le llaman algunos comentaristas, a los que son de la ciudad de Berea. Ahí había una comunidad de fe, unos cristianos. Y aquí Pablo ha llegado después de venir huyendo. Realmente Pablo huyó de 5 ciudades. Y de la cuarta ciudad donde sale huyendo es de la ciudad de Tesalónica, donde él llega a la sinagoga, predica de Jesucristo, habla la doctrina de Jesucristo. Y los judíos que conocían el Antiguo Testamento no les gustó. No les gustó que hablara de Jesucristo, del Mesías, del ungido, de que había muerto, que había resucitado. Entonces soliviantan a las masas, contratan a unos vagos para que difamen a Pablo de lo que él está predicando. Llegan a la casa de Jasón, así se llamaba un cristiano. Ahí predicaba Pablo, no estaba Pablo, pero arrastraron a Jasón y a los cristianos. Y por miedo a que mataran a Pablo, los cristianos sacan de noche a Pablo de la ciudad de Tesalónica y lo envían a Berea. Cuando él llega a Berea, comienza a predicar la palabra del Señor en la sinagoga. Pero mire lo que pasa, mire la actitud de los hermanos de Berea. Yo lo proclamo para todos nosotros los que somos cristianos. Yo hablo que esta iglesia y todos los que me escuchan por televisión, por la radio, tengamos la actitud de los cristianos de Berea. ¿Cómo eran los cristianos de Berea? Hechos 17:11. Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Esto era el segundo viaje misionero de Pablo. Comencé en el tercer viaje misionero porque Pablo tenía una preocupación, pero hoy estoy regresando al segundo viaje misionero de Pablo cuando está en Berea. Y a propósito, la mala gente, los que tenían mala actitud de Tesalónica, cuando supieron que Pablo estaba en Berea, viajaron a Berea y también engañaron a la gente y levantaron otro tumulto para matar a Pablo. Y de la quinta ciudad donde tiene que salir escapado Pablo es de Berea. Bueno, con estos pasajes yo quiero introducirme a estas 3 actitudes, si ustedes quieren anotarlas, 3 condiciones para permanecer en la doctrina. Vamos a tener este manual, se llama Discípulos. A cada líder le entregamos un manual de estos, están nuestros bosquejos. Vamos a estudiar 10 doctrinas básicas de la palabra de Dios, donde debemos permanecer. Y nuestros líderes van a estar enseñando esta palabra todos los días en sus grupos familiares. Quiero decir todos los días que ellos tengan grupo familiar. Generalmente son los días sábados, así que están invitados a participar. Comenzaremos de este sábado en 8. Dentro de 14 días estaremos ya entrando a esta doctrina en los grupos familiares, pero por supuesto esta semana pueden añadirse algún grupo familiar. El próximo domingo comenzaremos con la primera doctrina. Hoy solo quiero plantearles 3 condiciones para permanecer en la doctrina cristiana. Y vamos a entregar el otro domingo, esto va a estar buenísimo porque hay que estudiar la palabra de Dios como los de Berea. A ver, diga conmigo, como los cristianos de Berea. Dice que todos los días escudriñaban, estudiaban la palabra para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Lo que él les estaba diciendo era verdad. Le dieron un valor importante a la Biblia. Nosotros vamos a entregar un cuadernillo o un manual que va a resumir lo aprendido cada domingo aquí en las celebraciones dominicales y lo que los líderes vayan a enseñar. Les vamos a entregar este manual y que lo quiera adquirir porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya estuvimos varios meses inspirándonos para ganar a Cristo. Creemos en el fluir del Espíritu Santo, pero también creemos en estudiar la palabra de Dios. Así que quiero animarlos a que todos traigan su pluma, porque vamos a ofrecerles, si ustedes quieren adquirirlos, un manual de comprobación. Y ustedes pueden todas las semanas ir anotando las respuestas porque vamos a aprender la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bien, si quieren anotar, ¿cuál es la primera condición para permanecer en la palabra? Debemos poseer las actitudes correctas. Cuando tú posees las actitudes correctas, permaneces en la sana doctrina. ¿Cuáles son esas actitudes correctas? Hechos 17:11. Ya hablé del contexto de la ciudad de Berea, cómo estos cristianos eran diferentes a los de Tesalónica. Y fíjense ustedes qué interesante, a mí me ha sucedido.
Me ha sucedido muchas veces. Voy a una iglesia con cierto mensaje, con cierto bosquejo, y predico la palabra. Yo siento cómo la gente abraza la escritura, incluso algunos derramando lágrimas sin haber terminado de predicar, y la gente en la administración abre su corazón para recibir la palabra. El mismo predicador, el mismo bosquejo, el mismo Espíritu Santo, y la gente recibe la palabra. Luego voy a otra ciudad, a otra iglesia, a veces a otra nación, y doy la palabra y yo digo, esta palabra me la dio el Señor y el Señor me confirmó que la diera. Y cuando la comparto, siento el ambiente pesado. Yo lo siento pesado. Yo sé que uno no mide la prédica por los amenes, por los aplausos, pero hay algo en la atmósfera, y cuando hago la administración yo me doy cuenta que la gente está inquieta. Era el mismo predicador, era el mismo bosquejo, pero era diferente gente. ¿Vamos bien todavía? Les tengo que confesar algo. A veces me ha pasado en esta misma iglesia. Vamos a comenzar bien. En el primer servicio la gente abraza la palabra, pasa al altar, danza, llora. Yo dije, gracias Señor, qué poderoso estuvo esto. Y ahora vengo al segundo servicio, y cuando doy la palabra, la gente no aplaude, la gente no pasa al altar a danzar, la gente no recibe nada. Fue el mismo predicador, el mismo bosquejo, el mismo edificio, pero diferente gente. Pero tengo que ser sincero, a veces me pasa al revés. Eso ya no nos va a gustar. Vengo y es el bosquejo, el mismo ha orado, el mismo predicador, el mismo edificio, y son ustedes. Y parece una tumba este lugar. No pasan al altar, están boquiabiertos, se levantan cada ratito al baño, están hablando con fulano, con sutano. Yo sé que está difícil. Yo digo, Señor, ¿era yo, eras tú o eran ellos? Pues yo digo, lo voy a comprobar al segundo servicio. Si pasa lo mismo, el Señor nunca cambia, Él siempre es maravilloso. El problema no es Dios. Si pasa lo mismo, es error 10, error de operador, error de predicador. Y cuando vengo al segundo servicio, qué atmósfera abierta, la gente pasa al altar, está diciendo amén. Entonces dije, era la gente del primer servicio. Así le pasó a Pablo. Llega a Tesalónica y la cosa se pone complicada, lo quieren matar, lo sacan expulsado, porque golpean a Jasón y a los cristianos que están en la casa de Jasón. Pero llega a Berea y ahí fue todo lo diferente. La gente recibió la palabra. Mira este versículo: yo proclamo con autoridad que ese debe ser mi corazón y el corazón de los que estamos aquí, siempre un corazón con buena actitud. Dice la Biblia, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Eso es lo que necesitamos para permanecer en la doctrina. Ser como los cristianos de Berea y no como los de Tesalónica. Y ahora no estoy hablando de cultos ni estoy hablando de iglesias. Hablemos de personas. Aquí habemos personas que somos como los de Berea, pero también podríamos haber personas que somos los de Tesalónica. A veces venimos con un chip de Tesalónica. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? No me saludaron. ¿Quién está en la puerta? Qué calor, qué frío. Tesalónica. Mala actitud. ¿Saben cómo nos sorprendió el Señor en esta cumbre DIV? El énfasis no fueron los predicadores. Los que vinieron a cumbre DIV no vinieron por ningún predicador. Vinieron porque teníamos hambre de buscar a Dios. Y ustedes son testigos de cómo se movió el Espíritu Santo. Vamos a tener un retiro de matrimonios que, a propósito, ya no va a poder ser el 29 y 30 de junio y el 1 de julio. Ya no va a ser esa fecha, ya les vamos a dar esta fecha pronta. Yo estaba pensando, cuando estaba escuchando ese anuncio de matrimonios que va a estar buenísimo, yo dije, hay que decirle a la gente quiénes van a ser los predicadores para estimular a que vengan. Y el Espíritu Santo me reprendió. Nunca vayas a publicitar a los predicadores
de ese retiro de matrimonios, porque si no van por la gente y no vienen por mí, me dijo el Señor. Los de Berea no estaban preguntando quién va a venir a predicar, ¿es Pablo? Ellos simplemente tenían mejores sentimientos y de buena voluntad recibían la palabra de Dios. Yo profetizo que ustedes y yo y los que están en su casa somos los de Berea. Quebranto toda actitud de Tesalónica. Ese mal espíritu no debe estar en nosotros, y te desafío a que abraces el espíritu de los de Berea. ¿Cuál era el espíritu de los de Berea? Una actitud correcta se ve a través de lo siguiente. ¿Quieren anotar cuáles son las tres actitudes correctas? Número 1, buen corazón. Número 2, buena disposición. Y número 3, buena disciplina. Lo explico. Era de buen corazón porque tenían la actitud correcta hacia Dios. Eran de buenos sentimientos. Proclamo que tú y yo tendremos buenos sentimientos, que amamos a Dios sobre todas las cosas. Esa es la correcta actitud, tener buen corazón. Pero en segundo lugar, estos de Berea, los bereanos, tenían buena disposición, es decir, tenían buena actitud hacia el predicador. No sabía quién era, pero traía la palabra de Dios, así que estuvieron abiertos a lo que Pablo decía. Ellos tenían su corazón abierto, pero también tenían su mente abierta. Una buena actitud hacia Dios porque eran de buenos sentimientos, y con buena voluntad recibieron la palabra porque tuvieron una buena actitud ante el predicador. Pero miren, número 3, que esto es más importante que la segunda: una buena disciplina, es decir, una buena actitud hacia el estudio de la Biblia. O sea que no se impresionaron con el teólogo o filósofo Pablo, que era un erudito. Ellos no se impresionaron con lo atractivo del mensaje de Pablo en su estilo y en su forma. Probablemente era un excelente orador, un buen comunicador, pero ellos querían corroborar si lo que estaba diciendo, en medio de tanta menicidad, porque hay buenos predicadores, y yo me quiero retar a ser un buen comunicador, no ser tan flat, no ser tan plano. Se le enseña en la comunicación que uno tiene que tener la capacidad de capturar la atención a la gente, que debe ser ameno. Hay momentos para alzar la voz, para bajar la voz, para hablar más rápido, para hablar más despacio. Todo eso ayuda. De tanto en tanto romper el hielo con una broma apropiada, con pudor. Todo eso se enseña. Pero eso no era lo que arrastraba a los de Berea. Amaban a Dios, buenos sentimientos, con buena voluntad recibieron la palabra, buena actitud ante el comunicador, ante el predicador, pero tenían una buena actitud para estudiar la palabra día tras día. Corroboraban con la Escritura, no con otro libro. Esta gente estaba plantada en la Biblia, estaban bien fundamentados en la palabra de Dios, y nada los hacía cambiar. No era el estilo de Pablo lo que los convencía, no eran los testimonios de Pablo lo que los convencía. El libro que está sobre todo libro es la palabra de Dios y es la Biblia. Y estos cristianos de Berea corroboraban, estudiaban la Escritura, no otro libro. Es bueno estudiar otro libro, pero hay un libro que es sobre todo libro, que es la palabra de Dios. Así que quiero desafiarlos, quiero invitarlos, quiero animarlos a que todos los que estemos aquí adquiramos ese manual, ese resumen de lo aprendido. Y por varias semanas estudiaremos 10 doctrinas de los apóstoles, y que ustedes corroboren con la Escritura. Vamos a llegar con nuestro manual al grupo familiar a ver si lo que dice el líder es cierto, si está en la Biblia. A ver si lo que dice el predicador el domingo es cierto, a ver si está en la Biblia. Somos como los cristianos de Berea. Alguien debe abrazar ese espíritu, esas 3 actitudes: correcta actitud ante Dios, ante el predicador y principalmente ante el estudio de la palabra. Una segunda condición: supera a los enemigos de la sana doctrina. ¿Cómo permanecemos en la palabra? La segunda condición es detectar y superar a los enemigos de la sana doctrina. Hechos capítulo 18 verso 24, aquí nos describe a un hombre que era un cristiano, buen comunicador, pero había un enemigo, desconocía la palabra.
Verso 24. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente, o sea que hablaba muy bien y conocía muy bien las escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Era un espectáculo. Se lo voy a decir de esta manera: era más bonito escuchar a Apolo que a Pablo. Era más extraordinario escuchar a Apolo que a Pedro. Era elocuente. Qué maravilloso escuchar a una persona elocuente. Era diestro en las escrituras, conocía de las escrituras, pero solo conocía en parte el bautismo de Juan y no entendía exactamente lo que había pasado con Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 26. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que eran compañeros de Pablo, dice la escritura, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos que nos expliquen más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído. Verso 28. Pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. Ahora, yo creo que Apolo puede representar a muchos de nosotros. Un buen cristiano que ama a Dios. Aquí en la iglesia tenemos buenos predicadores, buenos líderes, comunicadores, en fin. Pero necesitamos conocer más exactamente la doctrina cristiana para no desviarnos. Somos una iglesia del Espíritu Santo, hablamos lenguas, creemos en los dones. Y cuando Dios comienza a usarlo a uno con los dones del Espíritu, fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecías, sanidades, en fin, ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu, pero no tenemos Biblia, corremos el riesgo de desviarnos. Las sectas han surgido porque el Espíritu Santo ha hecho milagros, pero los líderes no tenían doctrina en la palabra, no tenían doctrina en su corazón. Y aquí hay profetas maravillosos, pero necesitamos que conozcan la doctrina. Aquí vemos pastores maravillosos que somos como Apolo, pero necesitamos conocer la doctrina. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Aquí hay un ejemplo. ¿Cuáles son los enemigos? Estos son: número uno, las malas enseñanzas por falsos maestros. Número dos, la negligencia para estudiar la palabra. El desconocimiento es un enemigo, la ignorancia. Tres, la mala actitud hacia la palabra de Dios. Cuatro, el diablo que roba la palabra. No somos ingenuos, porque está la parábola del sembrador, y la semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es el predicador, y la tierra es el corazón de todos nosotros. Dice la escritura que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron los cuervos, que representa a Satanás, a robarse la palabra. O sea que yo no soy ignorante, que para que esta palabra no llegue a tu corazón, a veces el que falla soy yo. No tuve la capacidad de explicar con exactitud, no tuve el tono correcto, no hablé bien, mi dicción no fue correcta, el audio tenía interrupción, en fin, pueden haber factores que surjan desde este púlpito. Pero hay factores humanos que están allá del otro lado. Tal vez estás muy cansado, te desvelaste por una enfermedad y es entendible que te duermas en el mensaje. No tiene que ver el diablo, no tiene que ver el predicador. Estás cansado, trabajaste mucho, una enfermedad, etcétera. Pero no soy ignorante, ingenuo, para pensar que aunque tú tengas la mejor disposición y yo tenga la mejor preparación, el diablo va a querer robarse la palabra. Por eso hoy tomamos autoridad y reprendemos toda fuerza del enemigo, todo espíritu de estupor que trae un embotellamiento a la mente. Sea reprendido.
A propósito, este viernes vamos a tener media vigilia. No comienza a las 9 de la noche. Vamos a comenzar a las 8 de la noche. Cada vez que tengamos media vigilia, iniciaremos ¿a qué hora? A las 8 de la noche. ¿Estamos bien? Y desatamos una vigilia poderosa en el Espíritu Santo. ¿Quieren anotar la tercera condición y final? Para permanecer en la doctrina, dijimos que necesitábamos tener buenas actitudes, superar a los enemigos, pero número 3, tenemos que desear las bendiciones de permanecer en la palabra de Dios. Hay bendiciones, hay madurez, hay crecimiento. Yo leo este pasaje para ir concluyendo y quiero invitarles por favor que se pongan de pie conmigo. Demos un fuerte aplauso. Los que están en su casa también, esta palabra es hermosa. Este es el diseño de Dios. Esto fue lo que pasó con la primera iglesia cuando vino el Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, se reunían en el templo, y partiendo el pan en las casas, se juntaban en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Termina diciendo la Biblia: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Proclamo que esta iglesia seguirá creciendo, que mucha familia se convertirá a Jesucristo, que muchos amigos se convertirán a Jesucristo, y lo que vivió Hechos 2 lo viviremos a nosotros.